¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar el poder absoluto? Hoy te contaré la historia de Abimelec, un hombre cuya ambición lo llevó a cometer actos tan oscuros que marcaron para siempre las páginas de la Biblia. Desde el fratricidio hasta su humillante caída, exploraremos los 10 hechos más oscuros de su reinado. Quédate hasta el final, porque este video está lleno de lecciones de liderazgo, justicia divina y el precio de la ambición desmedida. Si te apasionan las historias bíblicas llenas de drama e impacto, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita. No querrás perderte contenido como este. Número 1. Su ambición lo llevó a traicionar a su familia. Abimelec era uno de los 70 hijos de Gedeón, también conocido como Jerobaal, un líder respetado que había salvado a Israel de la opresión madianita. Sin embargo, a diferencia de su padre, que se negó a asumir el título de rey para preservar la soberanía de Dios sobre Israel, Abimelec tenía otras ideas. Su ambición era tan grande que decidió romper con los principios de su padre y buscar el poder absoluto, sin importar el costo. Abimelec comenzó su plan en la ciudad de Siquelm, donde su madre era originaria. Allí, aprovechó sus conexiones familiares para convencer a los líderes de la ciudad de que él era la mejor opción para liderar Israel. Sus palabras estaban cargadas de astucia y manipulación. Les preguntó: ¿qué es mejor para ustedes, ser gobernados por los 70 hijos de Jerobaal o solo por uno de los suyos? De esta manera, apeló al orgullo y la lealtad local para ganar su apoyo. Pero Abimelec no solo usó palabras. Con el dinero que los líderes de Siquelm le dieron desde el templo de Baal-Berit, contrató mercenarios para llevar a cabo su plan. Este acto simbolizó no solo su traición a su familia, sino también su alejamiento de los valores espirituales de su padre, quien había luchado contra la idolatría. Número 2. Orquestó el asesinato de 70 de sus hermanos. Uno de los momentos más oscuros en la vida de Abimelec, y quizá el más impactante, fue el asesinato de sus 70 hermanos, los hijos legítimos de Gedeón. Este acto no solo fue una traición absoluta a su familia, sino también una muestra de hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el poder. Abimelec sabía que su posición como hijo de una concubina lo colocaba en desventaja frente a sus 70 hermanos, quienes tenían derecho legítimo al liderazgo según la tradición israelita. Para eliminar esta competencia, diseñó un plan despiadado: convencer a los líderes de Siquelm de que lo respaldaran y le otorgaran los recursos necesarios para ejecutar su plan. Con 70 piezas de plata provenientes del templo de Baal-Berit, Abimelec contrató a mercenarios despiadados que lo ayudarían a llevar a cabo su macabro propósito. El asesinato fue llevado a cabo de manera pública y ceremonial, sobre una misma piedra. Este detalle es significativo, ya que simboliza tanto la brutalidad de Abimelec como su intención de mostrar su poder al pueblo. Uno a uno, sus hermanos fueron ejecutados, probablemente bajo la mirada de los líderes de Siquelm y su ejército de mercenarios. Este acto no solo buscaba eliminar a sus rivales, sino también enviar un mensaje claro: no habría lugar para la oposición durante su reinado. Sin embargo, no todo salió como Abimelec planeó. Uno de sus hermanos, el más joven, Jotam, logró escapar. Este sobreviviente se convertiría más tarde en la voz que expondría las consecuencias de las acciones de Abimelec. Y si crees que esto fue lo peor, espera escuchar lo que hizo después. Número 3. Se proclamó rey con la ayuda de ídolos paganos. La ambición de Abimelec no solo lo llevó a traicionar a su familia, sino también a apartarse de los principios espirituales que su padre, Gedeón, había defendido. Para financiar su ascenso al poder, Abimelec acudió al templo de Baal-Berit, el dios pagano venerado en Siquelm. Allí, recibió 70 piezas de plata, que utilizó para contratar a un grupo de mercenarios dispuestos a ejecutar sus planes, incluido el asesinato de sus hermanos. Este acto no solo simbolizó su alianza con la idolatría, sino que también marcó el inicio de un liderazgo fundamentado en la corrupción y la falta de valores espirituales, algo que contrastaba profundamente con el legado de Gedeón, quien había luchado contra la idolatría en Israel. Con el respaldo de los líderes de Siquelm y su conexión con el templo de Baal-Berit, Abimelec manipuló las tradiciones israelitas para proclamarse rey, algo sin precedentes en una nación que reconocía a Dios como su único gobernante. Su coronación se realizó cerca de la encina de Siquelm, un lugar con una fuerte carga simbólica, ya que era un sitio de pactos y adoración. Al aceptar la ayuda de ídolos paganos y el apoyo de líderes corruptos, Abimelec no solo consolidó su poder, sino que también selló el destino de un reinado que sería recordado por su violencia, idolatría y la falta de legitimidad divina. Número 4. Ignoró la advertencia de su hermano sobreviviente. Tras la brutal masacre de sus 70 hermanos, Abimelec pensó haber eliminado toda oposición a su ambición. Sin embargo, el menor de ellos, Jotam, logró escapar y no permaneció en silencio. Desde el monte Gerizim, Jotam alzó su voz para advertir tanto a Abimelec como a los líderes de Siquelm sobre las consecuencias de sus acciones.
A través de una parábola conocida como la fábula de los árboles, Jotam comparó a Abimelec con un espino, una planta inútil y peligrosa, que solo podía traer destrucción a quienes buscaran refugio en ella. Esta historia no solo exponía la falta de legitimidad y valor de Abimelec como líder, sino que también profetizaba la autodestrucción tanto del rey como de aquellos que lo habían apoyado. Lejos de reflexionar sobre esta advertencia, Abimelec la desestimó completamente. Su ambición y arrogancia no le permitieron reconocer la verdad en las palabras de Jotam, quien clamó desde un lugar simbólico de bendiciones y maldiciones. Número 5. Gobernó con violencia y miedo. El reinado de Abimelec, que duró solo 3 años, estuvo marcado por una constante inestabilidad y una atmósfera de opresión. Desde el inicio, su liderazgo se basó en el uso de la fuerza y la intimidación, asegurándose de que el miedo fuese la herramienta para mantener su poder. Abimelec no fue un rey que buscara el bienestar de su pueblo, sino un tirano preocupado únicamente por consolidar su control sobre Israel. Sus acciones no inspiraban respeto ni lealtad genuina, sino que sembraban temor y desconfianza, tanto en los ciudadanos comunes como en los líderes de las ciudades. Esta falta de legitimidad y su enfoque represivo comenzaron a generar tensiones internas en el reino, alimentando una oposición que se gestaba silenciosamente. En lugar de buscar alianzas o estabilizar las divisiones tribales de Israel, Abimelec se convirtió en un símbolo de opresión. Gobernó con una visión egoísta y desconectada de los valores espirituales que habían unido a Israel bajo líderes como su padre, Gedeón. Número 6. Destruyó Siquelm, su propia ciudad de origen. Abimelec, en un giro irónico y trágico, dirigió su furia contra la misma ciudad que lo había coronado rey, Siquelm, el lugar de origen de su madre y la base de su poder inicial. Cuando los líderes de Siquelm comenzaron a conspirar contra él, probablemente motivados por el descontento ante su liderazgo tiránico, Abimelec respondió con una brutalidad despiadada. En lugar de buscar reconciliación o una solución política, lanzó un ataque devastador contra la ciudad. Su ejército tomó Siquelm por la fuerza, asesinando a sus habitantes y destruyendo todo a su paso. Para dejar una marca duradera de su venganza, Abimelec sembró sal sobre sus tierras, un acto simbólico que indicaba que la ciudad nunca volvería a prosperar, quedando condenada a la infertilidad y el olvido. Este acto de violencia extrema no solo mostró el nivel de su crueldad, sino también su desconexión con las raíces de su poder. Siquelm había sido la ciudad que lo había apoyado y financiado en su ascenso al trono, y al destruirla, Abimelec demostró que no tenía límites en su ambición ni en su sed de venganza. Antes de continuar, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees que lleva a alguien a cometer actos tan extremos? Déjamelo en los comentarios. Número 7. Quemó vivos a 1000 personas en la torre de Siquelm. Tras la destrucción inicial de Siquelm, algunos de sus habitantes lograron refugiarse en una torre fortificada conocida como la Torre de Siquelm. Desesperados por salvar sus vidas, hombres, mujeres y niños se encerraron allí, buscando protección contra la furia de Abimelec. Sin embargo, lejos de mostrar compasión, Abimelec tomó la decisión más cruel y despiadada de su reinado. Reunió a sus hombres y, con sus órdenes, cortaron ramas de los bosques cercanos. Luego, apilaron la madera alrededor de la torre y la incendiaron. Más de 1000 personas murieron quemadas vivas en un acto que no solo mostró su crueldad, sino también su disposición a usar el terror como herramienta para consolidar su poder. Este acto de barbarie dejó una marca indeleble en su legado, pero también reveló la creciente desconexión entre Abimelec y los principios básicos de liderazgo y humanidad. La masacre en la torre de Siquelm no solo enardeció a los sobrevivientes, sino que también profundizó el resentimiento en las tribus de Israel y fortaleció el cumplimiento de la profecía de Jotam. Número 8. Fue traicionado por su propio pueblo. A pesar de sus intentos por mantener el control mediante el terror y la violencia, Abimelec no pudo evitar que su propia gente se volviera en su contra. Los líderes de Siquelm, quienes inicialmente lo habían apoyado y financiado en su ascenso al poder, comenzaron a conspirar contra él después de presenciar su crueldad y su falta de legitimidad como gobernante. La relación entre Abimelec y su pueblo, ya fracturada por su gobierno opresivo, se deterioró aún más cuando los líderes de Siquelm alentaron a ladrones y grupos rebeldes a atacar las rutas comerciales, minando la autoridad de Abimelec. Esta traición marcó un giro decisivo en su reinado, demostrando que incluso aquellos que lo habían ayudado a alcanzar el poder ya no confiaban en él. La conspiración se intensificó cuando los líderes de Siquelm apoyaron abiertamente a Gaal, un nuevo líder dispuesto a enfrentarse a Abimelec. Gaal instigó al pueblo a rebelarse, desafiando su autoridad y cuestionando su capacidad para gobernar. Número 9. Murió de manera humillante. El fin de Abimelec llegó de forma tan trágica como simbólica, marcando el colapso definitivo de su reinado basado en la violencia y la ambición. Durante el asedio a la ciudad de Tebes, Abimelec intentó replicar su estrategia brutal de destruir torres, como lo había hecho antes en Siquelm.
Al ordenar a sus tropas rodear la fortaleza central de la ciudad, planeaba incendiarla y así eliminar cualquier resistencia. Sin embargo, mientras se acercaba a la torre para liderar el ataque, una mujer lanzó una piedra de molino desde lo alto de la fortaleza. La piedra golpeó su cabeza, hiriéndolo gravemente y dejándolo al borde de la muerte. Este acto, realizado por una figura aparentemente insignificante, expuso la fragilidad de un hombre que se consideraba invencible. La humillación de Abimelec no terminó allí. Consciente de que su legado estaría manchado por el hecho de haber sido herido mortalmente por una mujer, pidió a su escudero que lo matara con una espada, para evitar ser recordado de esa manera. El escudero obedeció, terminando su vida, pero no pudo salvar la reputación de su amo. Número 10. Su vida terminó como un ejemplo de juicio divino. La historia de Abimelec es una advertencia poderosa en la Biblia. Sus actos de ambición, traición y violencia no solo trajeron destrucción a Israel, sino que también demostraron que el mal no queda impune. Su trágico final es visto como un acto de justicia divina, recordándonos que el poder sin principios siempre lleva a la caída. La vida de Abimelec nos muestra cómo la ambición desmedida y la falta de valores pueden destruir no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Desde el asesinato de sus hermanos hasta su muerte humillante, su historia es una advertencia que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Qué opinas de la historia de Abimelec? ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de su reinado? Déjame tus pensamientos en los comentarios y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo video.